Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche, que se alargan las noches de verano. Bueno, ayer no pudimos asistir al programa y decidimos repetir el programa anterior. Pensamos que un programa también que tenía algunos detalles, que nosotros hicimos algunos comentarios de temas realmente que tal vez otros espacios lo consideran tal vez de poca incidencia, y entonces pero a mí me encanta tratar esas cosas porque yo creo que son de interés público y además no solamente del aquí y ahora o del hoy, sino del mañana. Esos casos del medio ambiente y todas esas cosas que me parece que son interesantes. Pero realmente yo estaba escuchando en esta semana, no sé si ayer o antes de ayer, escuchaba yo al señor Villalona. El señor Villalona es el fiscal o un procurador fiscal adjunto para asuntos de lavados de activos de la Procuraduría General de la República. Ese señor que habla con mucha claridad, él dice sus cosas y como decimos, hasta con, no solamente con honestidad, sino que la dice con valentía. Expresa una serie de quejas en los tribunales, donde muchas veces ellos llevan estos casos de gente involucrada en tráfico pesado de drogas, no en microtráfico, que es grave, porque es grave, no hay duda de ello. Ningún espacio de negociación de estas drogas ilícitas puede ser considerado de daños menores o que no tenga la importancia. Un gramo tiene muchísima importancia, como miles de gramos, porque al final el efecto en una persona o en miles de personas viene siendo lo mismo, un gramo, pero esos 1000 gramos repartidos en 1000 personas más, bueno, son 1000 personas que van a sentir el mismo efecto dañino. Pero él se queja por ese trato especial que están recibiendo, casos muy pesados, como se llama, casos, diríamos, donde ha involucrado gente de importancia económica en el sentido del volumen. No porque sean gente que vienen de un abolengo o de clase que han tenido dinero y se han metido en el tráfico de todo. No. Son gente, incluso gente de extracción probablemente humildísima y de que no tienen ninguna posibilidad de exhibir riquezas heredadas o producto del trabajo de ellos o de alguna existencia familiar, por ejemplo, anterior, que haya dejado riqueza, no solamente la herencia, sino que qué sé yo, alguien se casa, como dicen, con la suerte y alguien le deja dinero, qué sé yo. Hay personas que si ser familiares de alguien muy rico le deja una cantidad enorme de riqueza. Bueno, no, estos son casos de gente realmente comprobada de que están en negocios de ese tipo. Pero sus casos, que son, repito, casos muy graves, este señor, hablando con conocimiento de causa, porque él es el que lleva esos casos pesados, o lo encamina hacia esos tribunales, y se queja de los jueces interinos, que para casos tan especiales como eso, aparecen unos jueces interinos y descargan o cambian medidas de coerción, una cosa que a la clara se ven que no van dentro del, diríamos, de la justicia, sino
de la, diríamos, de la complacencia con el acusado, que generalmente esta gente son muy generosas, porque esas son gente que cuando están involucradas en casos como estos, o tienen gente, colaboradores de ellos que están detenidos, involucrados, esta gente busca todas las formas habidas y por haber. Y la mejor forma es ofreciendo mucho dinero para poner su gente fuera de peligro. Entonces, él se quejaba de que realmente esos jueces siguen incidiendo en estos casos pesados de droga. Que cómo es posible que esa gente, ya tan advertida como está la justicia, que todavía se vean estos casos donde los jueces interinos vienen a conocer casos tan graves, tan pesados, repito, casos donde están involucrados gente realmente de mucha importancia para ese negocio ilícito, redes incluso, o jefe de redes, y esas cosas como que se están haciendo muy alegremente. Pero uno se pregunta, ¿y por qué se hace la Suprema Corte de Justicia como tan, diríamos, tan inmutable, como tan realmente tan desconectada, como que eso no es nada, esa denuncia? Porque, señores, si esa denuncia viniera de mí, que soy un simple comunicador aquí, o un salta para atrás, como nos dicen ya muchísimos de los que estamos en estos medios. Bueno, pues es muy obvio que el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia no haga caso a todo lo que digamos por aquí, gente profanas o muy ajenas a esas, diríamos, decisiones tan dolorosas para la sociedad que toman estos tipos de jueces. Gente que no conocen los casos, que no lo han, ni siquiera le han visto, diríamos, el rostro al acusado. Y entonces vienen y se presentan y suben ahí y dan unos fallos realmente que hacen temblar la justicia. Y la Suprema Corte de Justicia es como si eso no fuera con ellos. Entonces yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un hombre que ha mostrado ser muy resoluto. No hay duda que el hombre no tiene el carácter para dirigir la justicia dominicana. Podrá ser un hombre muy capaz, es un hombre muy honrado, puede ser un hombre muy honesto, es una persona, diríamos, respetable en ese aspecto, no hay quien se le pueda señalar ninguna inconducta, excelente. Ahora, usted tiene que tener la firmeza para ocupar un cargo de ese tipo, porque es que usted es el jefe de todos los jueces. Esa Suprema Corte de Justicia es el Tribunal Mayor. Yo no sé la independencia de los jueces, eso yo no conozco de esas cosas. Lo único que yo sé es que hay escalas de jerarquía. Hay jerarquía, tiene que haber jerarquía. Tiene que haber jefes que manden a subalternos a la justicia. Aunque un juez tenga libertad para tomar sus decisiones sobre la base de las pruebas que le llevan allí de los acusados, está muy bien. Pero es que hay una serie de evidencias que son a la franca, como si no se necesita de rigurosa observación para usted saber que un fallo dado por un juez interino, en casos generalmente de droga, porque ¿por qué no lo llevan? Por ejemplo, ¿por qué no llevaron un juez interino a los casos de corrupción, a esos casos? Por ejemplo, aquí han sometido muchísimo, hasta políticos han ido a la justicia. Bueno, Leonel Fernández lo sometieron a la justicia, señor, siendo un expresidente de la República 3 veces. Pero ¿y por qué no le pusieron un juez interino ahí a Leonel Fernández? No le pusieron su juez ahí, el juez que querían, que tal vez, o no sé. Pero veo casos de ese tipo. O sea, no hay jueces interinos para casos como esos. Siempre y llanamente los interinos aparecen cuando son casos que hay una gran cantidad de dinero involucrado en estos asuntos de tráfico de drogas y cosas de eso, o lavados de activos. Ahí aparecen los jueces interinos con unas caras de que, señores, que no se extrañan de nada. Y la Suprema Corte de Justicia, sabiendo que esos casos, cuando se tratan así, son casos sospechosos,
porque hay legítima sospecha, señores. Esos casos tantas veces fallados y tantas veces cuestionados deben ser revisados, no revisados, no. Levantar la sospecha de que ese juez interino ha sido buscado a redes para conocer de esos casos. Entonces yo no entiendo por qué todavía a este nivel, diríamos, de conocimiento en la justicia de esas conductas tan cuestionables de los jueces, de los interinatos de jueces, todavía un hombre, diríamos, o un funcionario del nivel de ese procurador adjunto, fiscal adjunto, para lavado de activos, tenga que hacer quejas de ese tipo, a esta altura de juego todavía, cosas que han sido tan denunciadas por evidente, por obvias, porque ya son tan de bulto, como se dice, que no necesitan explicación. Y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, que está bien, él no tiene que estar hablando, ni pero por lo menos que baje en línea de ahí, porque ¿a quién es que le van a bajar línea? Porque yo no puedo ir a la Suprema Corte de Justicia a pedir eso, porque eso sería una imprudencia, no una imprudencia, una indecencia de mi parte. Pero que el juez supremo, el jefe de la Suprema Corte de Justicia, no pueda decir, señores, terminantemente prohibido. Si no lo puede decir él, que le ordene a quien tenga que decirlo. Si es ese comité, qué sé yo, que hay del Poder Judicial, una cosa de... Pero que esa gente baje en línea y diga, señor, está prohibido caso de... O hagámosle caso al doctor Marino Vinicio Castillo, que hace más de 10 años, pienso yo. Yo creo que me estoy quedando corto, 10 poco, porque 12 tiene el PLD gobernando. Y yo recuerdo, cuando la ley 50 se sometió para que se aprobara, el doctor Marino Vinicio Castillo, yo creo que de eso debe hacer alrededor de 20 años. Yo recuerdo aquella vez que el doctor Marino Vinicio Castillo, repito, pidió que se hicieran tribunales especiales, como jurisdicciones especiales para juzgar esos casos, para evitarse todo esto. Ni caso se le hizo al doctor Marino Vinicio Castillo, más de 20 años. Y hoy el procurador, ese señor Villalona, está pidiendo que hagan eso. Pero hace más de 20 años que bicho, el doctor Marino Vinicio Castillo propuso eso en el momento ideal, en el momento adecuado, cuando esa ley se estaba aprobando y se promulgó la ley 50, creo que se llama, esa ley de drogas. Y ni caso le hicieron al doctor Marino Vinicio Castillo, porque que esos casos es así que hay que tratarlo, como comenzaron a tratarlo en algunos países como Colombia, y eso creo que en Colombia fue que los jueces iban incluso encapuchados para que ni vieran quién era quienes juzgaban. Aquí hubo un tribunal que se puede decir que era una jurisdicción especial, pero ese tribunal se convirtió en eso. ¿Por qué? Por la seriedad del juez que estaba ahí, que era el juez Severino de la famosa Séptima Cámara Penal, que esa jurisdicción se hizo tan especial que, señores, eso era un peligro ir ahí. Aún la diferencia era que Severino daba la cara, dio la cara, todo el tiempo dio la cara. En esos juicios de tráfico ilegal de drogas, como en el juicio contra Salvador Jorge Blanco, no rehuyó su responsabilidad. Ese señor, que no era buen mozo, vamos a decir que tenía una careta, que no era buen mozo, pero esa era su cara, no se la quitó ni se puso esa careta. Si quieren decirle que fuera feo en esos términos, esa cara de Severino, esos ojos de Severino, sí, todo eso puede ser verdad, pero Severino no tuvo que esconder su rostro, fue de frente y murió, señores, en una pobreza realmente extrema. Ese señor que convirtió esa Séptima Cámara Penal en una suerte de infierno. No, ahí no me manden, que no puedo caer ahí, porque es que ahí voy es derecho a la hoguera. Porque usted sabía
que el señor era insobornable, insobornable, y no hubo un abogado que se atreviese ahí donde ese señor a ofrecerle dinero para variar. Pero Severino, yo nunca conocí que Severino se enfermó, señores, ni buscó un juez interino para que conociera casos. No, ese señor siempre daba la cara de tal forma que los implicados o los inculpados, señores, sí hacían ofertas, pero para no ir ahí, para no tener que ir a presentarse ante ese juez, que no necesitó de cubrerrostros, de pasamontaña, nada, ni de un vidrio, ni de qué sé yo qué, nada de eso. El hombre enfrentaba su juicio con su propio rostro. Y miren lo que tuvo que pagar Severino. Fue cancelado por la nueva Suprema del 97, recuerdo yo. Lo canceló por incompetente. No, ese señor no puede ser juez. Es decir, el más serio que ha pasado por toda la judicatura no podía ser juez. Fíjense por dónde, cómo es que ha caminado la justicia dominicana en estos últimos, diríamos, en estos últimos 20 años. Miren cómo, porque era un cambio. Era el cambio de la justicia. Es verdad que han condenado mucha gente a 30, 20 años, etcétera, etcétera. Y a 10 años. Ay, hoy veo a unos señores de Colombia, los buitragos, que gente que han dado tumbo aquí. Y bueno, hubo unos jueces ahí que se han atrevido a cantarle 10 años por lo menos a esa gente. Lo condenaron a 10 años por tráfico ilícito también de droga. ¿Por qué? No se puede decir que todo el sistema está dañado y corrompido. Hay mucha gente muy seria ahí, muchos jueces que son serios. Pero hay jueces que realmente no pueden ejercer esa función, no la pueden ejercer. Los interinos no pueden ejercer eso. Porque ¿por qué no aparecen jueces interinos? Una persona le dio una pedrada a otro, ahí debieran aparecer los interinos. Bueno, el juez no puede ir, un juez de paz, qué sé yo, son casos menores. Bueno, es entendible, pero cuando hay casos tan sonados como esto y sabiendo uno quiénes son los reos, señores, yo creo que hay que tener la prudencia, hay que tener cierta prudencia. Pero así está también la policía. La policía se está quejando, con razón, de que ellos han detenido a todos los ladrones y los delincuentes que están actuando, todos los que están en actos delictivos ahora mismo, todos los que están delinquiendo. La mayoría han sido detenidos 1 o 2 veces, hasta 3, 4 y 5 y hasta 10 veces por la Policía Nacional. Por eso es que yo le doy el título a la policía de ser una de las policías más eficientes del área. Para mí es mejor que el Mossad, he dicho yo. El Mossad de Israel, que es un cuerpo de seguridad extraordinario, súper eficiente, muy eficaz, muy profesional y bueno, y uno de los cuerpos élites del mundo de la investigación es el Mossad del Estado de Israel, repito. La policía dominicana, con 0 herramientas, es decir, solamente con un espíritu vocacional de los policías que están ahí, porque son gente que no reciben salarios, diríamos, atractivos para que el trabajo de ellos sea eficaz, o sea, diríamos, tan abnegado como el de estos policías, que buscan pruebas hasta debajo de la piedra, como dicen, que yo he dicho que 48 horas no puede ser el tiempo para una policía con tantas limitaciones como la que tenemos para poder llevar y recoger pruebas tan evidentes para condenar a una gente. Pero está demostrado que la policía detiene a los delincuentes, es eficiente, lo lleva. 3, 4 y 5 expedientes tienen los delincuentes. Pero la policía se queja de que entonces se lo tiran a la calle de nuevo. ¿Y quiénes que lo devuelven a la calle? O los jueces, los fiscales, o las mismas pruebas débiles de la policía. Pero la verdad es que la policía lo detiene como delincuentes y son delincuentes. Yo no sé qué otras pruebas necesitan, porque el tipo, ya lo que falta es que los tipos le digan a los jueces, y yo creo que ni así lo condenan juez. Señor magistrado, mire, a mí me han traído aquí 7 veces con esta. Sí, es verdad, yo soy delincuente, pero a mí hay que probarme que soy delincuente. Y resulta que el juez lo tiene que despachar probablemente, si las pruebas son flojas o débiles. No importa que le confiese él, que se lo confiese al juez. El juez le va a decir, no, es que tiene que presentarme la prueba. Entonces el juez se convierte en abogado del tipo.
Y resulta que ahí andan atracando y delinquiendo, o sea, haciendo de todo lo demás y matando muchísima gente. Entonces nos quejamos de las armas, pero aquí mata cualquiera con un arma. Porque aquí está esto, que esto es un desorden. Nos quejamos de las armas, nos quejamos de la, diríamos, ¿de qué? De la pobreza, del hacinamiento de los barrios, de la falta de educación de la gente, de los jóvenes que no tienen oportunidad de empleo. Bueno, y que por eso tenemos una delincuencia tan crecida. Bueno, pero entonces resulta que la policía que está haciendo el trabajo de recoger esos tipos que hacen un delito, y no se puede decir, porque entonces todos los pobres serían delincuentes. Y todo el que ande armado sería delincuente, y no necesariamente es verdad. Pero esos perfiles de delincuencia que ya no tienen que ser, diríamos, investigados ni hurgados ya en archivos policiales. Porque es que la policía, desde que lleva esos tipos, se le ve, pero andan sueltos. Por tanto, uno no sabe qué es lo que va a pasar aquí, porque ya uno no sabe si el mismo código que tienen aquí, el código procesal, servirá para algo. Uno ya hasta en eso estamos dudosos. Lo que sabemos es que el proceso es débil e invitacional, porque a los delincuentes parece que les encanta eso. Los jueces, no le pasa nada a los jueces porque están cuidados, cada juez tiene una escolta. Eso es lo que uno entiende. Ahora sería bueno hacer una prueba que a los jueces le quiten las escoltas y lo dejen a la intemperie, como andamos todos en las ciudades y en los campos y en las carreteras de este país, a ver que ellos se expongan al mismo nivel delincuencial a que estamos expuestos los demás. A ver si hacen conciencia cuando a un juez de eso le peguen un cuchillo en la garganta o 2 tiros a una juez que se necesita entregar su cartera, a ver qué va a pasar. Seguro que esa juez, desde que llegue, le va a decir a los otros jueces: señores, tenemos que cantarle 20 años a cualquier delincuentillo de estos que venga por acá. Que venga, aunque sea, mire, por usar una navaja, porque te cortan la vena aorta con esa navaja, por quitarte un celular. Y entonces tal vez así vamos a hacer conciencia de cómo combatir la delincuencia. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas: préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos
que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Bueno, hay varias noticias que merecen que nosotros le pasemos por lo menos algunos comentarios, algunas ojeadas. Colombia y su paz. La renuncia del cardenal López, que nos entristece porque esa voz recia del cardenal, como yo he dicho muchas veces aquí, que le deja el reproche a los malandrines, al forajido, al forajido que quiere que hasta se convierte en funcionario. Y en eso el cardenal López ha sido realmente persistente en sus decisiones, en su forma de decir las cosas con la responsabilidad y con la dureza que lo dice para enjuiciar a esos personajes. El cardenal es una de las voces nacionales más importantes, esa es la verdad, de las voces más altas de la opinión en la República Dominicana. Hombre que nunca ha rehuido respuesta a periodistas ni a nadie. Y dice sus cosas por encima de sus funciones sacerdotales, la dice como un hombre, como un caballero, como un ciudadano común, como un ciudadano educado y un ciudadano de la República que le duele la República Dominicana y ha sido sumamente responsable en toda su vida. Por lo menos la vida que nosotros conocemos del cardenal, que es la de cardenal, 25 años como cardenal de la República o de la Iglesia Católica, pero es el cardenal único en el país. Y es una pena que ya, bueno, claro, hay unas normas en la iglesia que 75 años de edad, ya él hace años que había pedido, porque es de obligación que a los 75 años usted ya es cesable, un cesante, no cesante, pero es cesable, como dice. Pero el Papa, que es quien tiene la última palabra, es el que entiende cuando usted realmente debe cesar, porque tiene la potestad para decirle a usted, siga ahí hasta que yo lo necesito, que yo sé cuándo usted se puede. Ok, la iglesia tiene sus reglas. Pero el cardenal ya es un octogenario, tenemos entendido, ya es un hombre y tiene su achaque de problemas de salud, bueno, y entonces va pasado la edad, ya muy, diríamos, sobrados años, ya se han ido muchos años después del límite. Y entonces, bueno, tiene que llegar un momento para el descanso y el retiro. Y en este caso, muy justo para que el cardenal también, sus años que le quedan de vida, que ojalá sean muchísimos, la misma, diríamos, infinita misericordia de Dios, que le brinde todos sus años al cardenal López. Pero perdemos una voz realmente muy importante. Desde luego, no quiere decir que no va a hablar, no es mudo que vamos a tener el cardenal y que él no va a salir ni va a decir la cosa, pero ya uno sabe que está en recogida. Pero la República, mejor dicho, yo creo que tenemos que lamentar la salida del cardenal, porque el cardenal López, realmente el pueblo dominicano ha podido apreciar, bien hondo apreciarlo, su calidad humana, su calidad como servidor, como sacerdote, un hombre que no tiene de qué sonrojarse, no hay, diríamos, no tiene que encogerse de hombros, no tiene que hacer nada, porque simple y llanamente, digo, nada que no sea siempre estar de frente a todas las situaciones que ha tenido que enfrentar el cardenal, y nadie le puede
señalar una inconducta al cardenal López. El cardenal que no tiene, repito, que su forma recia, su voz recia, nunca ha cedido ante ni melosos ni forajidos. Esa es la verdad. Ha sido un hombre en eso directo. Y en asuntos de la patria, nadie como el cardenal. Esa es la verdad. En asuntos de la patria, cuidar el país, las injerencias extranjeras en las decisiones nacionales han sido preocupación de primer orden para el cardenal López. Así que el cardenal López, que siempre va a tener el respeto y el aprecio de todos los dominicanos, porque hasta sus adversarios han tenido que respetar. Son los primeros que han tenido que respetarlo sus adversarios. Claro, ha tenido gente realmente que ha usado sus recursos, muchas veces de plumas o de lengua, para crear situaciones de insulto con el cardenal, porque, repito, le duele, dolorido por las posiciones que ha tenido que tomar el cardenal, bien verticales, bien rectas, y afectan intereses o apuestas políticas, muchas veces, de esos sectores que le han adversado a él con dureza, porque los hay, muchos de ellos escondidos, otros han dado la cara, pero la gran mayoría actúan como francotiradores. Esa es la verdad. Y es una pena realmente que no tengamos al cardenal activo como siempre ha sido el cardenal López. La iglesia sabe su cosa y esa gente, el Espíritu Santo, como dice, que le dirige sus decisiones. A mí me gusta el obispo de Santiago. Ese obispo bretón parece que, me gusta esa línea, porque parece que tiene esas líneas, esos trazados, diríamos, esos trazados de el propio cardenal López. Es un hombre, ese obispo bretón de Santiago parece que tira sus líneas a sí mismo como la del cardenal López. No digo que los demás aspirantes o que estén señalados como posibles sucesores del cardenal tengan el talento, tienen las horas de servicio para sus comunidades católicas, bien, su iglesia, han cuidado de su iglesia, pero, repito, para Manuel Fermín, el que más me gusta es el de Santiago. Creo que es Andrés que se llama, Andrés Bretón. ¿Cómo es que se llama el obispo? Vamos a ver cómo es su nombre. Porque lo vi por aquí, hay están algunos de los propuestos. Lo vi aquí en el Nacional de hoy. No sé en qué página. Papa, pero no, conflicto. Bueno, pues será en otro periódico que vi entonces los posibles sucesores del cardenal López. Bueno, parece que fue uno de los periódicos de la mañana. Pero bien, me gusta, repito, el obispo bretón de Santiago. Ojalá escojan a Bretón. No sé tampoco si ese obispo está en eso también, porque me imagino, pero yo creo que esa gente no rechaza cuando lo propone el Santo Padre. Bueno, pues ese hecho de Colombia, está el otro hecho también de la Unión Europea. Ese caso de Inglaterra. Señores, Inglaterra, o la Gran Bretaña, porque Inglaterra era la Inglaterra de los celtas, y de los sajones, y vikingos, y normandos, de la época de Guillermo el Conquistador. Ay, Dios mío, eso sí es viejo. Esa Inglaterra que fue formada culturalmente, vamos a llamarle así, por romanos, esos cristianos que fueron de la Roma, que fueron a cristianizar a esa gente, esas tribus celtas, y sajones y vikingos normandos que llegaron allí y formaron a Inglaterra.
Luego Inglaterra, señores, se fue fundiendo ya, me imagino que por los siglos XIII o XII, se funden entonces ya con la Gales, Irlanda, Escocia, bueno, y esos países ya, me imagino que para el siglo por el siglo XV o por el siglo XVI, por esos años, tal vez, mejor, creo que por el siglo XV, o en la época de Jacobo I, no sé, de esa gente que fueron antecesores a Isabel I y a Guillermo el Conquistador, ¿no? Guillermo fue antes de ellos. Guillermo fue antes de ellos, por el 900 y algo, por allá, por el 1000. Señores, la misma Edad Media. Guillermo el Conquistador, descendiente de esos normandos. Y esa Inglaterra se conformó entonces como la Gran Bretaña, con la unión de esas demás islas. Y esa gente han creado una cultura milenaria. Cultura realmente y una disciplina que esos ingleses son complicados. Ahora con este asunto que yo no sé, hay mucha gente que está como tan, diríamos, tan sorprendido de lo que los ingleses han hecho en este plebiscito, de que abandonaron la comunidad económica. Pero yo le voy a decir una cosa, señores. Inglaterra, que es un país raro, esa Gran Bretaña, mejor dicho, son una gente rara esos ingleses. Alguien escribió que los ingleses no eran humanos. Se preguntaba, pero son humanos, porque son tan difíciles y tan distintos. Y tienen una disciplina milenaria que no cambian, porque los ingleses no cambian. Entonces Inglaterra, que está en capas sociales, tiene una capa de realeza arriba, otra capa que viene siendo de alta, diríamos, alta clase, no como la clase, diríamos, ya de la reina y la corona, esas cosas. Pero esta clase de militares de alto rango, profesionales de altísimo nivel, comerciantes, industriales de alto nivel, bueno, esos entonces vienen otra línea de profesionales más, diríamos, más de clase media baja, hasta que llegan a la parte de los obreros. Y esa Inglaterra, señores, ha sido así toda su vida. Ahí hay una clase que entienden que los otros son su clase. Esa gente se cree que es verdad que son sangre azul, como dicen, pero han vivido así, señores, desde esos años, de la Edad Media, del año 1000 por allá. Desde Jacobo I para acá, esa gente han actuado en una forma, y la Isabel I y Enrique VIII, esa gente difícil, quebraron con la Iglesia Católica por un asunto de que ellos tenían su problema. Y bueno, el rey quería, no, mire, yo voy a hacer e hicieron su propia religión. Es decir, con ese país ha sido difícil luchar. Hasta los nazis los nazis. Hitler pensó que esos ingleses eran conquistables de una vez. Y ese bendito pueblo, señores, se unió allí. Y hay que ver lo que fueron esos pilotos ingleses combatiendo a esa Luftwaffe alemana, que eso era una cosa devastadora, esa máquina de guerra. Y aquella gente, con esa flema del inglés, sorprendieron al mundo, soportándole a Hitler esos bombardeos de todos los calibres. Y esa Inglaterra, esa Gran Bretaña salió a flote. Bien, ellos perdieron su imperio, pero le quedó esa mancomunidad de naciones blancas que tenían ellos desde Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, después la India y todos esos países, diríamos desde blancos y negros, porque yo creo que desde Birmania o desde Bangladesh hasta Jamaica, esa gente de todos los colores. Entonces Inglaterra se acostumbró, Malasia, Singapur, Ceilán, todo eso era inglés. Esta gente se acostumbraron a vivir tranquilo, como se dicen, en su isla, desde aquella asociación malhechora de la reina Isabel I y ese lobo marino que fue Francis Drake, un verdadero delincuente. Hicieron de aquel poderío naval un imperio extraordinario, pero los ingleses se acostumbraron a ser como son ellos. Ingleses, esa gente son enredados.
Pues, ¿qué pasó? Las mismas quejas, señores, si ustedes revisan cómo Inglaterra entró en el 73 a la Comunidad Económica, en 1973, cómo ingresó con las mismas inquietudes que hoy exhiben ellos, entraron, es decir, a regañadientes entraron en la Comunidad Económica Europea en el año 1973. ¿Qué les preocupaba? Lo mismo que están alegando ahora. Que el votante y los gobiernos de Gran Bretaña han perdido poder de decisión. Es decir, eso mismo alegaban ellos en el 73. Porque, señores, esa era una nación imperial que, repito, dominaba por el mundo entero, dominaba esa gente, teniendo una islita de 200 y pico mil kilómetros cuadrados, que es lo que tiene Inglaterra. Y no tantos millones de gente como para dominar el mundo como tuvo Inglaterra, dominando hasta los Estados Unidos, que es su hijo mayor, diríamos, su hijo más adelantado en Estados Unidos. Hay que ver el poder de esa gente. Otra, la comida y la servidumbre, eso era barato en Londres, todo y venían los productos de su colonia y todo era fácil para los ingleses, vivían como príncipes. Al perder esa mancomunidad, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra tuvo que ir recogiéndose, porque entonces vino esa lucha anticolonial, señor, y eso se llevó toda esa colonia. Francia e Inglaterra sufrieron muchísimo, dos imperios, y España ya le había pasado el rolo, como dicen a España. Ahora, uno se pone a ver, las quejas que hubo ahora son esas mismas que hubo en el 73, las mismas. No queremos inmigrantes, pero es que los inmigrantes, quien primero comenzó a llevarlo a Europa fueron los propios ingleses. Porque de toda esa colonia, si usted ve en Alemania, en Alemania usted no ve esa cosa, porque Alemania no tenía colonias, ni en África, ni colonia en América, ni colonia en Asia. Los alemanes no tenían nada de eso. ¿Quién eran los que le encantaba eso? Holandeses, franceses, belgas, ingleses, españoles, eso era, portugueses, eso era lo que le encantaban sus colonias. Y los romanos en época de la Roma imperial, que Roma anduvo por todo ese mundo también conquistando a todo el mundo. Esa es la verdad. Pero Alemania no tiene de qué arrepentirse. Alemania no arrastró inmigrantes, porque usted no veía un hindú en Alemania. Ni gente de Birmania, ni gente de Singapur, o de Ceilán, o de Bangladesh. ¿Dónde estaba? En Inglaterra, porque ellos eran súbditos del rey o de la reina. En resumen, todas esas comodidades de los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron a pique, como se dice. Inglaterra se tuvo que reducir a sus islas. Entonces los ingleses entraron con muchísimo problema a esa Comunidad Económica Europea, de tal forma que protegieron su propia moneda, ni siquiera se acogieron al euro después, ni se acogieron a Schengen, es decir, a esa prácticamente ese rompimiento aduanal, casi no aduanal, migratorio o intermigratorio. Es decir, prácticamente de soberanía. Los ingleses no han estado acostumbrados a eso, porque ellos, como están alejados de Europa, ellos sentirán que no son ni siquiera europeos, serán celtas, o de ese archipiélago de islas y cosas por allá del Mar del Norte, son esa gente. Y resulta que en Inglaterra, los más viejos precisamente, se han quedado con esas ideas y esa, diríamos, esa flema inglesa. Y yo pienso que ellos se han ido de Europa, pero no se han ido, diríamos, que se fue a Inglaterra. Ya Inglaterra se había ido, la Gran Bretaña había dejado, como repito, su moneda. No tenía el asunto de Schengen, que, o sea, no violentó su frontera, pero entonces un trabajador, por ejemplo, de España, que tuviera 5 años trabajando en Inglaterra, ese señor tenía derecho a invocar la nacionalidad de Inglaterra. Ahora va a perder esa oportunidad un español, por ejemplo, o un italiano, o un alemán que viviera allí, etc. Todas esas cosas, ellos son casi de política, vamos a decir, anti-inmigrante. Pero repito, si hay un país que generó inmigración para Europa, fueron los ingleses.
por sus benditas colonias, que la tenían, igual que Francia. Francia no se puede quejar de tener muchísima gente de color en su país, pero no dominaba África prácticamente. Todas esas colonias africanas, hasta Argelia, desde Argelia para abajo, como se dice. Pero incluyendo el Medio Oriente, Inglaterra también, y Francia dominaban todo lo que era Egipto, Israel, la Palestina, Siria, Líbano, todos esos países los crearon ellos. Ustedes fue que crearon sus problemas, ahora les molestan los inmigrantes. Es como vinieron aquí, ahora le molestaban los inmigrantes a España y a Inglaterra y a Francia, pero ustedes fueron los 3 imperios que dominaron todo esto. Y Holanda, que consiguió esa islita por ahí de Curazao. Portugal, que tuvo a Brasil. En resumen, yo creo que ha habido más aspaviento en Europa, porque ya los ingleses, repito, estaban prácticamente con una gran parte fuera de la Comunidad Económica Europea. No sé estas cosas que nos ha anunciado el embajador dominicano en Londres, Cuello, Federico, ha señalado los negocios, son muy importantes nuestros negocios con Inglaterra, pero Inglaterra entiendo que no, eso no quiere decir porque ellos salgan de la Unión Europea, lo que tenemos que hacer es nuevos arreglos con ellos, porque nosotros tenemos arreglos bilaterales con Estados Unidos. Inglaterra, si a ellos les encantan los mangos de Baní, por ejemplo, pues nosotros vamos a seguir vendiéndole mangos de Baní a una Inglaterra que no es ya de la Comunidad Económica, no encaja en el EPA, en el Acuerdo de Libre Comercio con Europa, pero ellos podemos nosotros hacer acuerdos bilaterales porque lo hemos hecho con los Estados Unidos. Y además hay países de Europa que no son de la Unión Europea. ¿Qué países? Yo creo que, no sé si es Noruega o Suecia o no, Suecia creo que no es de la Unión Europea, creo. Hay un país de esos nórdicos que tiene acuerdo con la Unión Europea, pero no son de la Unión Europea. Suiza, incluso Suiza no es de la Unión Europea, pero tiene acuerdo que creo que hasta la moneda de Suiza está con la Comunidad Económica. Es decir, no creo que eso vaya a ser una cosa como se ha ido planteando. Yo no soy quien para decir esas cosas, no creo. Mucha gente hace eso para meterle miedo a los votantes. Hubo mucha gente de prestigio que dijo que, bueno, que los mercados, las bolsas, no hay duda que se han afectado, porque si se dicen tantas cosas negativas, bueno, pues se van a afectar las bolsas de las principales, diríamos, naciones económicas del mundo. Se han afectado las bolsas, se han caído, bueno, hay pérdidas, se dice, de más de 30.000 millones de euros por esas caídas de bolsas, etcétera. Pero todo eso busca su curso, porque pienso que la Inglaterra o la Gran Bretaña siempre dicen, sí, eso sí, que los países como Escocia, Gales e Irlanda, que sí le interesa su independencia, algunos han sometido ya, como el caso de Escocia, se sometió a un plebiscito que aunque lo perdieron por las mismas, diríamos, no razones, sino con las mismas excusas que se estaban dando ahora para que Inglaterra no se fuera de la Unión Europea. También se alegó que a Escocia no le convenía que se fuera de Inglaterra. Los mismos que querían irse de la Unión Europea, los mismos que quisieron irse y que se fueron y que no lograron irse de la Unión Europea, le pedían a Escocia que no se fuera. Pero los escoceses dicen que sí, que ellos probablemente tengan que pedir el plebiscito de nuevo, y ahí quien va a salir perdiendo será la misma Albión, como se le llamó a Inglaterra, la pérfida Albión, que probablemente entonces ahora induzca a las demás naciones que forman el Reino Unido, entonces decidan dejar a Inglaterra sola, y ahí ya perdería su nombre de Gran Bretaña y se quedaría como Inglaterra pura y simple. Y esa gente busca su destino e incluso dicen que quieren seguir unidos a la Unión Europea. Pero la verdad que es interesante, porque es un proceso que no es fácil tampoco descolgar esos acuerdos y todas esas, diríamos, ese trasvase de información económica, militar que hay ahí entre ingleses y entre alemanes y franceses. Gente que vivieron siempre, como dicen, tirándose tiros. Pero la mancomunidad los unió. Y yo no sé, tal vez
militarmente, tal vez militarmente Inglaterra tenga que, influiría mucho tal vez en este asunto de la OTAN, porque la OTAN, yo recuerdo leer una expresión de Lord Ismay. Lord Ismay fue el primer jefe de la OTAN, un inglés. Y una vez le preguntaron al señor Ismay, señor Ismay, ¿para qué sirve la OTAN? Y ese señor pensó un minuto ahí y dijo, bueno, la OTAN es una organización muy interesante porque mantiene a los rusos fuera, mantiene a los alemanes quietos y tenemos a los americanos adentro. Es decir, ese señor que fue genial, Lord Ismay, definió la OTAN en el sentido de que Estados Unidos era el país clave porque era el país que le brindaba a Europa esa sombrilla cuando el soviético o la Unión Soviética estaba en su apogeo. Europa, con la Guerra Fría terminada, la Unión Soviética disuelta, pues Europa como que se durmió en sus laureles ahí. Y la OTAN como que quedó sin trabajo. Pero resulta que Rusia está activando sus fronteras y está movilizando sus tropas y haciendo una serie de ejercicios militares, y Putin ha querido revivir la Unión Soviética. Lo que fue la Unión Soviética ha querido hacer de Rusia un país beligerante con una Europa enfrente, que ellos siempre la han visto como una Europa débil contra el poderío de los soviéticos. Sus bombas nucleares, sus tanques de guerra, su aviación que llega rápido a Europa, porque Europa es un paso para los rusos. Los americanos ya están dentro, pero realmente, y los ingleses que estén fuera de ahí. No es lo mismo que cuando se fue el caso de la OTAN, que se fue Francia. De Gaulle salió de la OTAN y no fue una cosa al otro mundo, pero estaba Estados Unidos ahí. Inglaterra, que no saldrá de la OTAN, pero ya no es una, diríamos, no forma parte de la mancomunidad o de la comunidad económica. Y no sé cómo esas cosas puedan reflejarse entonces en tiempo en que se quiere reavivar la Guerra Fría. Porque los ingleses son muy buenos investigadores. Y Inglaterra siempre ha sido un país líder en la investigación. Incluso, señores, la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, para la década del 70, yo estuve leyendo un libro de Carl Judge, un académico de Harvard, Política y Poder, creo que ese es el título. Y dice él que en la Universidad de Cambridge hubo un momento en que habían 18 premios Nobel como profesores de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. Imagínense ustedes lo que es Inglaterra, el país que es Inglaterra, que incluso, y ahora recuerdo esto, hace más de 400 años, señores, que en Inglaterra se determinó que para usted ser candidato a diputado, a senador, yo no sé si son senadores allá, pero yo creo que son como parlamentarios, o en las municipalidades, a la alcaldía, etc. Usted no tiene que ser de esa zona, usted puede ser de cualquier sitio, de Gran Bretaña, usted puede ser de Gales, y usted aspira a ser alcalde de Londres, usted no tiene que haber vivido en Londres. Aquí, señor, aquí se le da un lío a Francina, porque Francina, oiga, viviendo en Santo Domingo, y dije que porque no era de aquí no podía ser candidata a vicealcaldesa. Una cosa, una locura que se ven en estos países. Pero hasta en Estados Unidos, porque yo recuerdo que la señora Clinton, yo creo que ella no es de Nueva York, y ella para candidatearse tuvo que hacer muchísimos cambios para candidatearse como candidata a senadora por el estado de Nueva York, y salió. Y Robert Kennedy, incluso en el 64, Robert Kennedy, que es de Massachusetts, se hizo senador por Nueva York, y eso fue una bomba en el 64. 400 años atrás ya Inglaterra se había quitado ese problema de encima. Miren la disciplina de ese país, lo que es Inglaterra, o lo que es la Gran Bretaña.
400 años hace que esos señores dijeron, mire, aquí no se necesita ser de ninguna localidad. Si usted es inglés, usted puede aspirar al cargo que usted quiera. Bueno, ese es el caso. El de Colombia no me va a dar tiempo porque ya hoy la hora prácticamente está agotada. Pero de Colombia es un caso especial que vamos a hablar la semana que viene. Porque yo tengo mis dudas con Colombia. Colombia no es Guatemala, ni es El Salvador, ni fue Nicaragua. Que ahí hay unos regímenes que se instalaron, incluso gente que vino de la guerrilla. Pero la guerrilla se integró políticamente. Entonces esta guerrilla de Colombia, uno no sabe para dónde que esto va, porque esa gente con los negocios de cocaína que tienen, esa gente controlada. No es fácil, en manos de quién van a dejar eso. Además esta gente controla territorios enormes que no tenían estas guerrillas. Todos esos casos yo creo que también, por ejemplo, el caso de los etarras en España, esa gente no han entregado las armas todavía. Hay que ver qué es lo que va a pasar en Colombia. Pero yo no creo que sea tan fácil, así como tan alegre y como tan vistoso estas guayaberas blancas en La Habana, todo el mundo contento y ya vino la paz a Colombia. Yo no creo que esa paz se puede establecer tan fácil en Colombia como ir a firmar todo en camisas blancas en La Habana. Pero vamos a seguir hablando de eso la semana próxima porque, repito, el tiempo se me agotó. Gracias por preferirnos. Hemos tenido un programa hoy de paneo porque hemos caminado por todo el mundo, como dice, después de esta decisión de la pérfida Albión de haber salido de la Comunidad Económica Europea. Pero el lunes vamos a seguir con estos temas que me parece que deben ser de interés de todos y de todas. No se pierda la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo el domingo, que ya el doctor Castillo está reintegrado aquí al país. Y qué bueno que todo ha salido magnífico en sus revisiones, diríamos, anuales de su salud, que sigue siendo la de un roble, la de él y la de doña Sogela. Qué bueno, y nos alegramos muchísimo. Gracias por preferirnos y hasta el lunes. Teleimpacto, lo que necesitas saber. La Alcaldía del Distrito Nacional construye el más grande circuito de gimnasios libres. ¡Vámonos! ¡No se sienten! ¡Eso! Cada día, miles de personas se ejercitan en los gimnasios libres gracias a la política de salud que desarrolla la Alcaldía de la capital. Instructores de aeróbicos, zumba, crossfit, dispensario médico para atender a todos los caminantes y totalmente gratis. La ciudad te devuelve lo que tú inviertes en ella. Tu alcaldía innovando para una ciudad que vibra. La alcaldía de la capital piensa en mí. Gracias por la oportunidad que nos dan de servirles. Hola, les acompaña Arisleira Cruz. A continuación, los principales titulares nacionales e internacionales de nuestro portal impactodigital.com.do. La noticia en línea. En las nacionales, presidente Pinjus reitera aprobación ley reforma policial. Designarán al doctor César Mella como director de la IDSS. Policía Nacional investiga policías aparecen en video intentando golpear indigente. Internacionales. Supremo de Estados Unidos empata y deja a 5 millones de indocumentados en el limbo. Almagro rinde informe sobre situación en Venezuela y OEA inicia la sesión. Se inscriben 27 candidatos para los comicios presidenciales de octubre en Haití. Y en los deportes, Rafael Nadal señala que la mejor definición del talento es ganar. En las tecnológicas,
Xiaomi ha presentado otro producto más que se aleja bastante del tipo de dispositivos al que nos tiene acostumbrados. Estamos ante la My QiCycle, una bicicleta eléctrica de tipo plegable que nace gracias a la startup iRiding. Esta compañía recibe financiación por parte de Xiaomi para la investigación y fabricación de bicicletas como la QiCycle R1. Ofrece 3 velocidades diferentes y gracias a